Muy buenas y bienvenidos. Hemos tenido una madrugada intensa en los mercados. Hoy vamos a revisar las razones de fondo de esta caída, cuáles son los principales precios que estamos viendo en cripto, algunas regresando a niveles del 2023 y por supuesto qué estoy haciendo yo a nivel personal en esta etapa de mercado. Así que no perdamos más tiempo, fíjate que hasta estoy de pie en esta madrugada, así que vamos a la pantalla. Muy bien, nos vamos a centrar en los aspectos negativos y aquello que produce miedo en el público en general. El mundo cripto sigue construyendo, se siguen dando avances. Bancos como Standard Chartered, por ejemplo, van a ofrecer Bitcoin directamente a sus clientes. FTX devolverá el dinero después de la investidura de Trump y entre otras cosas que están construyendo, que están pasando en el mundo cripto. Y si tú revisas, en la mayoría de proyectos también hay construcciones con vistas a futuro. Por lo tanto, eso no se ha detenido. Sin embargo, lo que domina la agenda son los titulares. Con esos titulares, los sentimientos de las personas actúan y entramos a una etapa de miedo donde se están dando ventas importantes. Sin embargo, vamos a intentar equilibrar el terreno. Me voy a centrar aquí en los aspectos negativos, los que están produciendo miedo para entender por qué estamos viendo estos precios. Y ojo, que también hay algo de fondo que justifica ese comportamiento vendedor de las personas. Así que quiero empezar con esto. Watcher Guru acaba de publicar que se liquidaron hasta 420 millones de dólares en las últimas 12 horas. Es una liquidación muy potente porque hemos visto liquidaciones cercanas a los 1.000 millones en 24 horas, pero si me dices que 420 se han dado en tan solo 12 horas, es uno de los registros más fuertes que hemos tenido en cripto y que se compara con esas etapas de miedo importantes. Algo que ha empezado también a colaborar con el miedo fue la suspensión de retiros en el intercambio Mudrex. Ellos habían dicho que estaban revisando un tema regulatorio y por lo tanto veían la necesidad de suspender los retiros. Esto siempre es una alerta roja cuando ocurre en un intercambio, porque cuando un intercambio no devuelve las criptos, está el temor de que se replique lo de FTX, que hayan tomado los fondos de los usuarios y los hayan mal administrado en otras cosas. Entonces el CEO de Mudrex salió a aclarar que no se trataba de eso, sino más bien que era algo muy crítico, ¿ok? El tema de la regulación, y que si ellos no tenían una infraestructura correcta, es muy fácil que ésta se utilizara para actividades ilícitas. Se estima de que esta suspensión de retiros puede durar hasta el 28 de enero, pero la preocupación sigue sobre la mesa porque es probable que usuarios que hayan depositado sus fondos en el intercambio no los recuperen si es que hay algún incumplimiento regulatorio. Esas cosas pueden llegar a ocurrir, por lo tanto, seguiremos pendientes de este tema, que fíjate que se va a revelar un día antes de que Powell salga a la palestra en esa reunión del 29 de enero. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Bitcoin bajo presión mientras Goldman Sachs recorta las expectativas de recorte de tasas de la Fed, el Banco de América de un posible aumento después del informe de empleo que tuvimos la semana pasada. Y yo creo que hemos platicado de esto de una manera muy amplia en este canal. Recordemos que el precio del dinero es fundamental para el desempeño de los mercados. Así que después de haber visto datos tan sólidos la semana pasada, a nivel de empleo, sabíamos, número uno, que es muy probable que las tasas no se recorten como estamos viendo en esta imagen. Hay una probabilidad del 97.3% de que la Fed no vaya a seguir bajando los tipos de interés en esa reunión del 29 de enero. Ahora, el escenario más preocupante de todos es que la Fed cambie de política y valore una subida de tipos en el futuro. ¿Y cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber con el informe de inflación de este miércoles. Estaré profundizando más sobre ello en el video para los miembros del canal dentro de un par de horas cuando revisemos la agenda económica. Pero este será uno de los datos más importantes para los mercados. Si llega a haber un repunte fuerte en la inflación, preparémonos porque la sacudida puede ser importante. Ahora, también hay una venta masiva de bonos del tesoro que se propaga por los mercados mundiales tras los datos de empleo, y publica Bloomberg que el rendimiento de esos bonos estadounidenses a 10 años sube al 4,8%, que es el nivel más alto desde el 2023. Y mira, si le damos un vistazo a esa imagen que observábamos la semana pasada, cuando vemos el rendimiento de estos bonos a 10 años, que es el amarillo, prácticamente está igualando los niveles del 2023. ¿Y qué significa esto en los mercados? Significa que un inversor dice, bueno, ¿para qué voy a tener yo criptos? ¿Para qué voy a tener acciones? Mejor las vendo porque están muy caras o ya llegamos a un pico y me voy a proteger en los bonos. Compro bonos que me aseguran este rendimiento con vistas en el largo plazo. Entonces,
Un inversor razonablemente hace ese giro de capital descontando la expectativa de que la Fed ya no baje más las tasas de interés en el 2025 o que incluso pudiera subirlas. Pero insisto aquí con una palabra clave. Esa palabra clave es expectativa. Nada más nos estamos moviendo con eso. No significa que la Fed ya haya afirmado que subirá los tipos. Ellos no están haciendo esto, pero los mercados actúan anticipadamente a esta situación. Así que todas estas sacudidas que estamos viendo son parte de ese descuento de expectativas y sería normal que continúe esto por un tiempo hasta que la Fed cambie su discurso. Un último detalle, rabieta de los bonos globales es un comienzo de año angustiante y preocupante, publica Bloomberg, que siempre hace titulares en esta línea. Sin embargo, aquí nos ponen una imagen comparativa de cómo ha crecido este rendimiento de los bonos, que ha llegado a subir hasta un 1% en estos últimos meses, mientras la Fed viene bajando los tipos de interés. Entonces, en conclusión, te das cuenta que estamos ante un escenario muy complejo que se asemeja muchísimo a lo que teníamos a inicios del 2022. En el 2022 aceleró las caídas, la bancarrota de FTX y tantas otras compañías, ¿no?, que hubo en cadena. Sin embargo, el escenario a nivel inflacionario de tipo de interés se asemeja mucho en el sentido de que parece que va a haber una inflación descontrolada y que la Fed se vería forzada a subir los tipos de interés. Entonces, este es un escenario que siempre ha asustado a los inversores que participan en el mercado de renta variable, en los mercados de riesgo, y los hace vender sus posiciones. Y fíjate, si no será tan potente la situación que el DXY, que es el índice que mide el valor del dólar con otra cesta de divisas, fíjate que se ha disparado desde los 100 puntos hasta los 109,95. Es uno de los repuntes más poderosos que precisamente nos lleva hasta niveles de octubre del 2022, y seguro estarás recordando que citábamos esta revalorización del dólar como un aspecto muy importante con sus pares cuando se cotiza con Bitcoin, con Ethereum y con otras. ¿Y por qué sube el DXY? ¿Por qué sube el precio del dólar? Por la expectativa de que los tipos de interés se subirán en el futuro. Entonces, este es el escenario que tenemos. Es un escenario de sufrimiento. Insisto, se está descontando toda la expectativa. Nada de lo que he dicho es confirmado, pero se entiende que es un escenario que está sobre la mesa y que obviamente es el más peligroso para cripto. Metámonos a ver algunos indicadores. Quiero empezar con la dominancia de mercado. A pesar de la caída, las que más sufren son las altcoins, porque la dominancia de Bitcoin continúa en aumento hasta el 58,45. Si la situación continúa de esta forma, es decir, que las altcoins caigan más aceleradamente que Bitcoin, la dominancia de BTC probablemente vuelva a niveles cercanos al 60%. La estaremos siguiendo durante estos días. Vemos una pérdida importante en la capitalización de mercado de cripto, excluyendo a Ethereum, porque se están perdiendo esos soportes de máximos del año 2021. Y lo mismo ocurre con la capitalización de mercado que ves aquí abajo de cripto, excluyendo a Bitcoin con Ethereum, donde después de tocar ese techo de 1,13 trillones del 2021, ya vemos también una reducción muy importante visitando estas zonas que vimos a inicios del mes de diciembre. Son niveles claves los que se están probando y yo insisto, dependiendo del dato que tengamos el miércoles, los mercados tendrán una dirección más definida. Pasemos entonces a la segunda parte de este video, en la que quiero mostrarte las criptos que, bajo mi punto de vista, ya están entrando en una zona de alto interés. Antes de entrar a ello, yo quiero que prepares, que lo hagas, que hagas un experimento, una hoja de este tipo. La situación es muy fácil para todo lo que vamos a ver. Y pongo de ejemplo a AVAX, porque la gran incertidumbre es si uno debería estar comprando esto, si debería salir del mercado de inmediato o qué hacer. Y esto, bueno, depende de la versión a riesgo de cada uno. Pero en el supuesto de una persona que quiera seguir realizando compras, le conviene mucho medir esto con números. Ejemplo, si yo digo que quiero comprar AVAX a 35, voy a meter $1,000. ¿Qué pasa si AVAX cae a 30 y si luego cae a 20, que son dos de sus soportes inmediatos? ¿Cuánta pérdida estaría teniendo yo de esos $1,000? Y yo me pregunto, bueno, si a AVAX le ocurre lo peor y cae hasta 20 y yo estoy perdiendo un 42% de mi inversión, es decir, $428, ¿me sentiría yo cómodo en ese terreno o me parecería una locura? Entonces, para eso sirven estos números, para darme cuenta si estoy dispuesto o no a asumir estos riesgos. Y ahora, la otra cara de la moneda, ¿qué pasa
Si AVAX de $35 rebota y se va hasta los $70, pues bueno, que yo estaría ganando $1,000 de beneficio neto. Es decir, aparte de los 1,000 que invertí, yo estaría recibiendo otros 1,000 y yo puedo comparar mi riesgo recompensa. Entonces es importante que yo estructure algo de este tipo para que mi decisión sea basada en números y no me sorprenda. Lo mismo con los planes de inversión. ¿Qué pasa si yo ya compré una moneda, pero esa moneda fue bajando de precio? ¿Me conviene o no promediar a la baja? Pues bien, esta tabla también te ayuda para esto. Tú ubicas cuáles son tus holdings, qué es lo que piensas comprar y a qué precio. Esto te indica los nuevos precios promedio y al final te indica también cuánto dinero ganarías por esa nueva compra que vas a hacer. Y ocurre lo contrario. ¿Qué pasa si compraste muy abajo? Por ejemplo, ADA en 30 centavos y ADA ahorita está cayendo a 70 centavos, por decir algo. ¿Te conviene hacer una segunda compra o tu dinero estaría mejor aprovechado en otra moneda? Pues bueno, para eso sirve todo este tipo de estructuras. Aquí te las comparto para que puedas tomar referencia y las fabriques, y en caso de que no quieras fabricarlas, pues bueno, ambas están a la venta en la descripción y ahí vas a encontrar la información y puedes comprarlas con cripto. Y ahora sí, vamos a ver esas cotizaciones que me parecen más interesantes. Quiero empezar con Bitcoin. Habíamos hablado en el directo del viernes que esperábamos que en el peor de los casos, si volvía el miedo, podríamos ver a Bitcoin cerca de $89,500, un soporte bueno que se podría visitar. La caída ha sido hasta 90,397, prácticamente se ha quedado muy cerca, y la gran incertidumbre de los inversores yo creo que sí se despeja este miércoles, porque si los datos son muy negativos, este soporte se va a probar con todo y hay un enorme riesgo de que la caída de Bitcoin sea mucho más profunda. ¿Qué tanto? En primer lugar, en la zona de $85,000, en segundo lugar, en la zona de 78,000 y en tercer lugar, una zona cercana a los 72,000 o $69,000. Esto ya hablamos de los escenarios más catastróficos que se le pueden presentar a cripto. Si Bitcoin llegara a ser un movimiento de esta naturaleza, estaríamos diciendo que las altcoins habrían sufrido, vamos, caídas probablemente hasta de un 50% desde los niveles que veremos ahorita. Es que sería una salvajada lo que puede ocurrir en el mercado cripto y una caída muy similar a lo que tuvimos en el 2022. Pero esto, yo insisto, es un escenario realmente catastrófico. Me cuesta verlo ahorita, o me costaría no ver que las altcoins se vieran súper afectadas con una caída así de Bitcoin tan importante. Pero bueno, como siempre me gusta decir en este canal, vamos por etapas. El primer nivel es 89,500 y el segundo 85,000. Pasemos ahora a las altcoins. Quiero empezar con Aave. Estaba probando su soporte de $275-$280 y fíjate que lo traspasó hasta 256. Planteaba que Aave, debido a su subida parabólica, tenía como un vacío, una caída enorme hasta los 200. Veo que todavía es difícil que replique esos $200 y vamos a ver si encuentra un soporte, ya sea en la sombra de cotización en torno a 245, incluso $225. Por los momentos ha rebotado en 256, que no está nada mal, pero en el peor de los escenarios, y si AVE lograra los $200 o una cantidad inferior a 200, creo que ahí entramos a unos puntos objetivos de compra interesantísimos para una moneda que ya estaba en los 400. La segunda es Aero. Me escucharon insistir en las últimas 2 semanas por una caída por debajo del dólar. Al final la ha dado. Ha estado hasta en 88 centavos. Ahorita ya rebotó un poco y esta para mí ya me parece una zona interesante de compra para una moneda que había estado cotizando en $2,40, y mientras más profunda sea la caída, mientras más se acerque a los 46 centavos, será mejor. Sin embargo, con una estrategia DCA o algo bien estructurado por aquí, creo que los riesgos pueden reducirse de forma importante. AVAX igualmente está tocando por enésima vez ese soporte de $33,20. Todavía no lo ha perdido, pero en caso de perderlo, se puede enfrentar con la media de 200 periodos, que está en $30,68, y a partir de aquí intentar buscar algún tipo de rebote. Si AVAX no rebotara en esta zona, una visita cercana a los 25 es bastante probable. Recordemos que en la mayoría de monedas que vamos a ver, ya casi todas tienen un RSI por debajo de los 40 puntos, o sea que está muy cerca de la sobrecompra. Mientras más bajen, esa probabilidad de rebote es bastante mayor. Ya estamos entrando a una zona donde no hay tantos vendedores, sino que son los compradores los que empiezan a abundar. Polkadot está en $6,18, está probando también su soporte cercano a los $6. Si Polkadot llegase a perder
ese soporte de 6, podríamos ver una visita cerca de 5,50, donde está su media de 200, que puede funcionar como un soporte, y a partir de aquí encontrar rebotes. Pero si llegase a perder también la zona de 5,50, creo que un aterrizaje debajo de los $5 lo podríamos ver. Yo creo que para los que somos holder de Polkadot no nos sorprendería. Ha pasado tanto tiempo cerca de esta zona que, hombre, para nosotros lo normal es que esta moneda esté navegando en esta zona de precios. Y esto me recuerda a una teoría que yo tenía con la media de 200 y de 50 periodos. No sé si estuvieron en algún directo cuando la mencioné, que después de cada cruce que teníamos de estas medias de 250, las monedas tendían a bajar, a encontrar la media de 200 periodos para luego seguir rebotando, que este es un patrón que se replicaba con el tiempo. Y en aquel momento, con el FOMO de mercado, era algo muy difícil de ver, pero para mí no deja de ser curioso cómo este patrón se replica, y ustedes pueden buscarlo en prácticamente la historia de casi cualquier cripto. Le garantizo que por lo menos 7 de cada 10 veces o incluso más, es un patrón que se repite bastante, que después de dar un cruce como este que tuvimos por acá, fíjate cómo las criptos alcanzan un buen desarrollo de precio, pero luego hay un retroceso importante que busca la media de 200 antes de continuar con su desarrollo alcista. Es bastante curioso, ¿ok? Y al final puede que también se justifique, porque las medias de 200 y de 50 toman periodos de tiempo tan amplios que sus datos son retrasados. Por lo tanto, cuando ya se completa, digamos, un cruce y lleva algunos días completándose, ya las monedas han dado un repunte súper poderoso. Pero lo mismo funciona al contrario. Después de que las monedas ya han bajado de manera importante y puedes hasta tener un cruce a la baja, es porque estas pueden rebotar con bastante fuerza. Es un patrón muy curioso el que se da con estas medias, y los invito a que las vean. Simplemente son medias simples de 200 y de 50 periodos. Vamos a ver a Ethereum. Después de los 4.090, fíjate cómo está cerca de la media de 200. Bajó hasta $3.038 y ahorita rebota un poco. Entendería yo que el soporte importante a vigilar es el de 2.890. Si Ethereum llega a perderlo, ahí nos metemos a una zona de precios más interesantes, porque son precios que vimos durante el año pasado y donde algunas instituciones y también personas acumularon, y parecía que Ether ya nos iba a dejar. Pero vamos por etapas. 2.890, $2.850 podrá ser ese nivel donde se probará el soporte, y viendo el RSI que ya anda por unos 34, 35 puntos, yo pensaría que sería muy difícil que pierda ese nivel, y lo más probable es que veamos rebotes en esa zona. Vamos con la moneda de la superinteligencia artificial, FED, que está en $1.18, también probando su soporte. En caso de pérdida, preparémonos para una visita en torno a 80 centavos. A nivel personal, estoy siendo muy cuidadoso con el dinero y cuáles monedas escojo, pero FED es una de las que he querido acumular en cartera. No lo he hecho hasta el momento, pero sin duda, si hiciera una visita cercana a 80 centavos, creo que me lo pensaría mucho. De momento, muy cerca de ese soporte de $1. Vamos con Injective, infraestructura DeFi. Fíjate que tengo una entrada de 17,80 promedio en esta moneda, ya está en 19,10, así que voy a estar vigilando su soporte, que incluso se encuentra en $16. A nivel personal, estoy dispuesto a seguir haciendo acumulaciones dentro de esta moneda si nos presenta algún precio más interesante. Su RSI es de 36 puntos, también cerca de la sobreventa, de forma que mientras más cercano de 16, más probabilidades de rebote hay. Ya estaré hablando de una estrategia a nivel personal y de cómo puede uno moverse en estos mercados que están cayendo. Fíjate ahora en Júpiter, que fue una moneda muy perseguida hace algunos meses porque tocó precios cercanos a los $2, estuvo hasta en 1,85 en el 2024, y fíjate cómo ahorita ya va por 73 centavos, está muy cerca de esos precios mínimos. Incluso vemos un suelo en los 65, 60 centavos. Ya en esta zona de 73 podemos hablar que una persona que acumule Júpiter en estos niveles pues lo estará haciendo de cerca del soporte más importante que ha tenido. Y platicábamos la semana pasada de estar vigilando a Chaining en esta zona de los $20. Fíjate cómo estábamos aquí viendo si se podía o no perder ese nivel de los $20. Y al final sí se está traspasando con esta vela diaria y está encontrando algo de soporte en la resistencia de mayo del 2024, que estaba establecida en unos 18,50. No parece ser la resistencia más importante hoy y que ahora actúa como soporte, y es probable, le damos una probabilidad a que Chaining pueda buscar una zona entre 16.50 e incluso $15. Esos niveles
aunque no son los más baratos para esta moneda, sí que ya te traen a un precio mucho más atractivo, pensaría yo, antes de ese despegue que tuvo hasta los $30 y que te da una idea del potencial que puede tener esta moneda en un ciclo de tipos de interés más favorable. Así que sin duda yo la tendría bajo el radar, sobre todo por ese posicionamiento tan importante que tiene en el mundo cripto. Tengo que hablar también de Near Protocol, que fíjate, la caída está siendo importante, pero hay que reconocer que duró mucho tiempo en esos $4,98, cerca de los 5. Por ahorita retrocede hasta los 4,46, un nivel muy llamativo. Recordemos que Near en su peor momento llegó a costar hasta 99 centavos. Veo difícil que la moneda llegue a replicar ese nivel, pero no descarto visitas incluso en los $3 en un momento de fuerte volatilidad. Así que podríamos estar muy observadores con esta moneda. Si nunca la has acumulado y es algo que te interesaba, pues aplicar aquí un DCA podría ser bastante interesante. Hablemos de Ondo, otra de las que estuvimos supervisando durante el último directo, moneda que llegó a $2,15 y que tendrá una liberación masiva dentro de poco, que lo vamos a hablar en el video de miembros de la agenda económica. Está ahorita en $1,14. Fíjate que llegó hasta $1,09. Yo he dicho que si esta moneda llega a perder el dólar de valor, pues ya se nos mete en una zona de interés de acumulación, porque su próxima liberación de monedas creo que viene hasta el próximo año, si no recuerdo mal. Entonces el mercado ya habrá descontado toda esa liberación importante y empieza a trabajar con la nueva tokenómica, pero el precio sí que se le ha castigado muchísimo, es una caída casi del 50% como otras criptos, y en caso de llegar a perder el dólar y de forma acelerada visitar una zona cercana a 90, 85 centavos, creo que sería una de esas acumulaciones interesantes, sobre todo por los partners que hay de fondo y lo que se mueve en este proyecto. Y hablamos también de Pendle, otra de las que andábamos ahí bajo el ojo mientras probaba ese soporte de los $4, que ya lo pierde claramente y visitó la zona de 3,43. Me parece que ya nos encontramos en una zona de acumulación que puede ser interesante, no sin descartar que en los peores escenarios una cotización por debajo de $2,40 sería lo mejor. Pero ojo con Pendle, porque tiene un RSI de 28 puntos en diario y significa que de la lista que hemos visto es de las monedas más sobrevendidas que hay en este momento. Y Render está resistiendo de una forma increíble los $6,65. Es por lo menos la cuarta, quinta vez que va a probar esta zona, y aunque tenemos ahí un poquito de sombra que tocó con la media de 200 periodos, fíjate que no ha perdido este nivel y, contrario a ello, ha dado un pequeño repunte. Ahora, todo lo que sea una cotización por debajo de 6,60 hasta 4,36 puede ser un nivel interesante para ir aplicando un DCA y promediando precios, especialmente si compraste una moneda como Render más arriba. Puede que esta zona de precios te parezca muy interesante. Como digo, son niveles del año pasado, del 2024. Y pasemos a hablar de Solana. Solana que quiso aguantar lo máximo posible en esta zona de $185. Ya cede un poco y vemos una caída hasta los 175, haciendo contacto con la media de 200 periodos que actúa como un soporte en este momento. En caso de perder la media de 200 periodos, preparémonos para visitas cercanas a los $150. Creo que estos precios pueden ser atractivos para algunos, pero sabemos que en un contexto general, ya Solana, por capitalización de mercado, no podemos pedirle 10x aunque la compremos en $150. Ocuparíamos que esta moneda llegue a 1.500 por valor en el futuro para que nos pueda devolver un 10x y que sea mucho más grande que Ethereum. Entonces estaríamos metiendo una enorme exigencia. Sin embargo, sí estaríamos frente a un proyecto que nos brinda algo más de seguridad para lo que es el mundo cripto. Entonces creo que es algo a tomar en cuenta. Una visita a $150 y ya si tocamos la parte baja de 125, pues hombre, ni te digo, yo creo que las billeteras ahí comenzarían a abrirse con algo más de fuerza. Y conste, todo depende de la situación que estemos viviendo en el mercado. Hablemos de Tao, visita hasta $400. Ya le hemos mencionado más de una vez, pero que ese soporte de 400 es bastante fuerte. Y bajo mi punto de vista, los mejores precios pasaron cuando esta moneda estuvo allá por los 200. He insistido con esta idea de que si en algún momento puede regresar a esa zona cercana a 200, sería una compra muy interesante. Sin embargo, para aquellos que no quieran esperar, yo creo que esta zona de 400 a 350 puede servir para hacer una pequeña acumulación de entrada y luego ir aplicando un DCA dependiendo cómo se comporte, hasta eventualmente esperar una caída a los $200. Es una moneda que definitivamente yo solo la estaría operando con un DCA porque tiene también bastante
bastante volatilidad en sus movimientos. Y así como hoy te cuesta 400, rápidamente esta moneda se puede recuperar cuando vuelva el optimismo al mercado y hacerte un 100% de inmediato. Pero también las caídas pueden ser muy aceleradas con pérdidas de hasta el 50% si tú te haces una sola compra de golpe. Pero bueno, nada más dejo el comentario. Y por supuesto, hablemos de Celestia, que está en $4.50, una moneda que está habituada a vivir en este nivel. Es, digamos, hasta ahora una de mis peores posiciones, podemos decir, a nivel de rendimiento, aunque tengo un precio promedio de 5,70 aproximadamente. Fíjate que estoy en pérdida en 4,50. Le he metido dinero, incluso más que otros proyectos que son sólidos, y ahora mi plan será pues ya retirarlas para dejarlas en un staking que está pagando 10-11% anual y pues hombre, ir aprovechando ese ingreso pasivo para poder reinvertirlo en algunas otras monedas, y ese será el plan mientras tiene la recuperación. Pero bueno, no todo es desprecio, hay que mencionar que es uno de los proyectos representativos en este sector de las cadenas de bloques modulares, y si te interesa, bueno, creo que Celestia puede ser de esas posiciones importantes que uno puede integrar en su cartera. Vuelvo con ustedes entonces a la pantalla principal. Pues bien, mis amigos, ¿cómo está el asunto y qué estoy haciendo yo en este momento? Yo llevo algunas acumulaciones aplicando DCA en cripto de alta capitalización que me interesan acumular hasta cierto porcentaje de mi portafolio. Esto es el plan número uno. Ya estoy viendo una caída muy importante. Estoy consciente de que esta caída también se puede extender y por eso he insistido en algunos videos pasados la importancia de conservar algo de liquidez en nuestro portafolio para momentos tan importantes como eso, porque siempre en el futuro aparecen escenarios de incertidumbre, cosas que pueden cambiar. Recordar que esto se mueve por expectativas. Por lo tanto, ahorita estamos en la expectativa negativa, la expectativa de que las cosas en el futuro estarán mal para los mercados. Pero cuando venga un pequeño cambio de discurso o una situación menos mala, ustedes van a notar cómo estos mercados comienzan con un rebote súper importante, porque esto funciona así. Las cosas buenas ni siquiera habrán pasado y los mercados ya estarán rebotando, descontando eso bueno que va a ocurrir. Por lo tanto, mi misión, lo que yo veo a criterio personal, son monedas que me interesan y hago acumulaciones a través de DCA para protegerme y poder promediar el mejor precio posible. Estamos en un escenario casi de miedo. No lo presenté aquí, pero lo estoy viendo en pantalla. Estamos en 47 puntos, un escenario muy neutral. Cuando este número baje de 40, ya estaremos en el escenario de miedo. Y esto es algo que se replica siempre. En la medida que estemos entrando en el miedo y que haya más miedo extremo, veremos precios más bajos y por lo tanto, si conservaste liquidez, si te gestionaste, te dará la oportunidad de hacer nuevas acumulaciones para esperar cuando vuelva el positivismo en el mercado. Son dos extremos que siempre los vamos a tener en cuenta. ¿Recuerdan ustedes algunos directos que tuvimos en el mes de diciembre cuando les platicaba también sobre cómo estábamos en una codicia extrema y que cada vez que llegábamos a ese nivel, las correcciones tendían a ser más importantes cuando ocurría alguna cosa mala en el futuro, porque es un escenario que casi siempre se replica? Entonces, también funciona al contrario. Cuando ya estemos en las zonas de miedo, incluso miedo extremo, si es que llegamos hasta ese punto, serán esos mejores momentos para ir haciendo acumulaciones más fuertes, porque el mercado funciona de esta manera. Y retomo lo que dije al inicio de este video. La industria cripto, lo que son los proyectos, los que son bancos de inversión, los que son instituciones de todo tipo, ellos no dejan de construir proyectos que están basados en cripto y no dejarán de construir infraestructura para ofrecerles servicios a sus clientes. Es evidente que en los siguientes meses o años vamos a tener más servicios disponibles en cripto y personas podrán acceder a este mercado. Por lo tanto, lo que se está construyendo a futuro y lo que de verdad va a funcionar está ahí sobre la mesa, pero la mayoría de personas lo ignoran y se dejarán llevar por este miedo y buscarán vender lo antes posible todo lo que tienen. No te digo que no deberías vender, porque cada uno tiene su estrategia, cada uno sabe lo que quiere de sus inversiones y eso es respetable. Si quieres salir del mercado ya, hazlo, o sea, no te preocupes por eso. Yo no estoy aquí para convencer a nadie de que se quede o que esté haciendo compras en estas etapas de mercado, porque todos vemos esto de una manera diferente. Sin embargo, solo te comparto mi visión, cómo yo lo interpreto y cómo vivo este momento. Y por último, si en todo caso no tienes liquidez y te gustaría aprender a gestionar temas de préstamos contra tu portafolio cripto, déjame un comentario en la descripción y pues,
hombre, con mucho gusto valoro hacer un video de este tipo de cómo podemos adquirir liquidez con nuestras propias compras y gestionarla de una manera segura, ya que también yo estoy llevando deuda con mi portafolio para poder aumentar posiciones en las criptos que más me interesan. Así que yo lo dejo hasta aquí. Si el video te ha gustado, pues no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos y sobre todo, hombre, dejarme tu opinión en los comentarios de qué estás haciendo y cuál es tu estrategia. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.